Muy bien. Entonces, nuevamente regresando a la presentación de la declaración, pues ustedes observan, una vez que avanzamos el apartado de las deducciones personales y que vimos los apartados esenciales, viene la determinación. ¿Por qué? Porque en la determinación, ingresos, ingresos totales menos el monto que tengo derecho a aplicar por concepto de deducción personal. Entonces, observen, determinación. Entonces, primer apartado, determinación de ISR. Listo. Entonces, recuerden, los ingresos acumulables únicamente que van a grabar. Recuerden que ya habíamos restado lo que es la parte exenta. En este caso, la parte exenta que corresponde al aguinaldo. Entonces, observen deducciones personales. ¿Qué es lo que va a hacer inicialmente? Ingresos menos deducciones. Nos va a dar una nueva base gravable. Entonces, si ustedes observan esta base gravable, inicialmente es con la determinación de las tablas de manera anual. Recuerden nuestras tarifas, tenemos mensuales, semanales, quincenales, y en este caso tenemos una tarifa anual. Que esa tarifa anual es cuando tengo la acumulación de los ingresos durante el ejercicio y obtengo mi base gravable. Entonces, observen, base gravable, la determinación del ISR, 3.659 versus a los pagos provisionales versus al ISR retenido. Aquí muy importante lo que les comentaba. Si la empresa actualmente no ha pagado esas retenciones, a mí como persona física me va a afectar porque observen, ISR retenido, cero. ¿Qué puedo encontrar en este apartado? Que realmente la empresa, mi patrón, no pagó las retenciones ante la autoridad SAT, que significa que observen que en automático la cantidad que determine de manera anual, en automático va a ser una cantidad que tenga que pagarle al SAT. Aquí nosotros no podemos pagar esa cantidad. ¿Por qué? Porque sencillamente a mí por nómina me descontaron. Por nómina me hicieron un previo descuento que era a cuenta del impuesto anual. Ahora, en ISR retenido, tengo que encontrar cuál es la cantidad que me descontó el patrón en esos periodos y versus compararla contra el ISR a cargo. Y ahora sí, determinar si es un saldo a favor o si es un saldo a cargo. Entonces, ustedes observan en este apartado, ISR retenido en automático nos está marcando cero. Es decir, que no hay ningún tipo de retención. Entonces, nos vamos a los datos informativos.
Observen. En datos informativos informas otros ingresos exentos, préstamos, donativos, premios y que lo individual o en su conjunto excedan de 600,000 pesos. Es decir, que si además del ingreso que obtuve por concepto de nómina, por sueldos y salarios, si tengo algún otro tipo de ingreso. ¿Por qué? Porque puedo tener donativos, puedo tener premios, puedo tener préstamos. Y es aquí donde yo voy a colocar ese tipo de información. Si es préstamo, donativo, premios, en caso de viáticos, la enajenación por la casa habitación, recuerden, en el caso de vender un bien inmueble, herencias o legados. Si tenemos otros datos informativos, ingresos obtenidos por apoyos gubernamentales, etc. Es decir, que si otro tipo de ingreso adicional al trabajo, es aquí donde lo voy a desglosar. Y por último, si tenemos esquemas reportables, ¿qué tipo de esquema? Esto totalmente para fuera para persona física, en el caso de sueldos y salarios. ¿Por qué? Porque un esquema reportable es informarle a la autoridad cuáles son tus esquemas impuestos. ¿Por qué? Porque es muy importante al momento de hacer una determinación del impuesto. En este caso, para persona física, sueldos y salarios, totalmente cero. Aquí le vamos a colocar no. Y como pueden observar, eso es lo que voy a determinar en el impuesto, la determinación del ISR. Entonces, aquí cada dato siempre lo vamos a validar. Y por último, la última pestaña, pago. Listo, entonces nos vamos a pago. Observen, cantidad a cargo, los 3,659. Total de contribuciones. ¿Desea aplicar alguna compensación o estímulo fiscal? Es decir, si yo tengo un saldo de un impuesto a favor en periodos anteriores, es aquí donde voy a desglosar. Digo que sí. ¿Qué tipo? Tipo de compensaciones. Agregamos. Me pide pago de lo indebido, saldo a favor. ¿De dónde se origina? Del ejercicio. ¿Qué periodo? Fecha de presentación, número de operación y cuál es el saldo que vamos a aplicar en caso de agregar este tipo de información. Esto siempre y cuando tengamos un saldo a favor. ¿Para qué? Para ya no pagar este tipo de declaración. Y un ejemplo, que más adelante también lo vamos a ver, si yo requiero pagar en parcialidades mis impuestos, en este caso, ¿a cuántas parcialidades? Un ejemplo, importe de la parcialidad, la cantidad que se va a ir a 6 parcialidades y la cantidad que tengo que pagar hasta el momento. Entonces, si pueden observar, esto es a grandes rasgos lo que podemos ver con tratamiento fiscal en la determinación únicamente sueldos y salarios. Muy bien. ¿Duda o preguntas al momento con lo que es sueldos y salarios? Muy bien. Entonces, una vez que avanzamos al apartado de sueldos y salarios que integran los cálculos, ahora nos vamos a ir al apartado
de la persona física con actividad empresarial y profesional. Un tema que ya estábamos avanzando y que es muy importante que en la misma declaración anual, ¿qué datos considerar? Recuerden que en la ley del impuesto sobre la renta, recuerden que a partir del artículo 94 encontramos sueldos y salarios. Observen, artículo 94, de los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado. Y a partir del artículo 100, de los ingresos por actividad empresarial y profesional. Entonces, aquí la gran diferencia, cuando ya tienen una actividad, un ingreso propio, es que el pago ya va a tener que ser mensual y ustedes lo van a hacer cuenta propia. Cada uno de ustedes, en el caso de tener un servicio profesional o una actividad empresarial, mes por mes, se va a tener que presentar las declaraciones. ¿Por qué? Porque de igual manera hacemos pagos provisionales y que estos pagos provisionales son a cuenta del ejercicio anual. Entonces, en nuestra tabla que estábamos elaborando, persona física con actividad empresarial, nuestra tabla es acumulada. ¿Por qué? Porque necesito conocer la información de enero hasta diciembre. Entonces, si ustedes recuerdan, aquí muy importante establecer que tengo tarifas por cada uno de los meses. Si ustedes recuerdan, nuestras tarifas, tengo la tarifa de enero, pero también voy a tener de febrero, marzo, abril, mayo y así hasta finalizar el ejercicio. Listo. Entonces, aquí, muy importante lo que es el ingreso y lo que son nuestras deducciones autorizadas. ¿Por qué? Porque en la declaración anual, mismo proceso, todo lo que hayamos cargado durante el ejercicio por cada una de nuestras declaraciones, estos datos tienen que venir precargados. Entonces, si yo me regreso a la declaración anual, observen, me voy al inicio. Nuevamente presentamos declaración. Voy a borrar la que previamente habíamos elaborado. Entonces, nuevamente, vamos a seleccionar el tipo de ingreso a declarar. Sueldos y salarios lo dejo fuera. Ahora, el que me interesa es actividad empresarial y profesional. Lo seleccionamos. Perdón, lo seleccionamos. Nuevamente contesto el cuestionario.
Impuestos en el extranjero, no. ¿Estás obligado a presentar información? No. Y siguiente. Maestro, perdón, una pregunta. Sí, Me perdí un adelante. poquito aquí. En donde hace la encuesta donde le dice que si está obligado, en el caso de las personas, vamos a ver el de las personas físicas con actividad empresarial, ¿verdad? En ese también se pone que no. Ah, es correcto. En este caso tienes que preguntar a tu cliente. Normalmente hay personas que actualmente no reciben ingresos por parte del extranjero. Recuerden que hay personas que sí reciben ingresos por parte del extranjero, que normalmente se clasifican como remesas, pero bueno, eso ya está quedando muy ambiguo. En este caso, respondo al cuestionario porque sabemos que actualmente nuestro cliente no obtiene ingresos por parte del extranjero y recordemos que este ingreso en otro país, si es que lo recibe, también paga una contribución. Depende al país. Entonces, este cuestionario es con la finalidad también de evitar la doble tributación. Ah, ok, gracias. Muy bien, aquí entonces únicamente seleccionamos el régimen que es actividad empresarial y profesional, el cual, de acuerdo a nuestra tabla que estuvimos elaborando y vamos a terminar, en esa tabla es muy importante considerar la información mes por mes, porque yo voy a validar en la declaración anual que realmente todos estos datos estén debidamente recargados. Muy bien. En lo que sigue cargando la página del portal, recuerden que nuestro papel de trabajo que determinamos en Excel
En caso de cada uno de los meses, ya tenemos información relativa de ingresos, deducciones y también lo que es la retención en el caso de que tengamos una persona física con actividad profesional y el cual le preste servicio a persona moral y esta última le haga la retención de los impuestos. Entonces, aquí en la declaración anual, actividad empresarial, que es en este caso honorarios, por la cual la actividad que está esta persona, nos hace primeramente los siguientes cuestionamientos. Que sus ingresos fueron obtenidos a través de copropiedad o sociedad conyugal. Azul, ¿por qué crees que inicialmente nos pregunta la autoridad este tipo de cuestionamientos? Si los ingresos que están precargados fueron obtenidos a través de copropiedad o de sociedad conyugal. Pues pienso yo que para corroborar si son realmente tuyos o de dónde se obtienen y saber si se los consideramos o no. Muy bien. En este caso, si le indico a la autoridad, no, se supone que mis ingresos los obtengo yo en mi totalidad. Más sin en cambio, le digo a la autoridad, ¿sabes qué? Los ingresos son obtenidos a través de copropiedad o sociedad conyugal. Tengo que especificar quién es la otra persona por la cual se está relacionando este tipo de ingreso. Entonces, nosotros vamos a indicarle que no. Muy bien, vamos a contestar los cuestionamientos y le voy a indicar a la autoridad que no, que los ingresos no son obtenidos en copropiedad o sociedad conyugal y la facilidad de la comprobación establecida. Entonces, inicialmente, mis ingresos. Los ingresos por esta actividad. Los ingresos por esta actividad son obtenidos de los comprobantes que emitimos ahora sí, de tipo ingreso. ¿Por qué? Porque son los comprobantes que voy a emitir por el cual la persona que solicite mis servicios se obliga a pagar. Entonces,
La información de sus comprobantes fiscales va a ir precargada en este apartado. ¿Por qué? Porque mes por mes yo hice el pago de mis impuestos declarando este ingreso. Ese ingreso que es efectivamente cobrado en el periodo en que se trate. Entonces, de enero a diciembre se va a acumular toda esta información y es aquí donde la declaración va a precargar todos mis ingresos. Entonces, mismo proceso, detalle. Si ustedes observan aquí, tengo el monto por detallar. Tengo que establecer que esta cantidad que tengo actualmente, si es ingresos totales propios de la actividad nacional, extranjero, exclusivos de autotransporte, ganancia, enajenación de acciones, de terrenos, los anticipos de cliente, intereses cobrados, servicios de transporte, servicios de hospedaje, enajenación de bienes, y en nuestro caso, que se trata de servicios profesionales honorarios. ¿Qué monto? 273,956. Guardamos, más sin en cambio, recuerden que nuestro papel de trabajo lo configuramos. ¿Por qué? Porque al final vamos a conocer que el ingreso total, ¿por qué está conformado? Por la actividad profesional, ingresos por venta de activo fijo, la fluctuación cambiaria o en el caso de tener algún anticipo de cliente. Entonces, como pueden observar, de aquí es muy importante el por qué detallar todos los ingresos que tenemos durante cada uno de los periodos. Entonces, de esta manera detallo, pero también tengo que validar todos los comprobantes que se emitieron durante el ejercicio. Tipo ingreso. En este caso, es mes por mes, validar todos mis comprobantes fiscales y muy importante, la forma de pago. ¿Por qué? Porque recordemos que esa forma de pago también da la pauta de saber si sí o no ese comprobante fue cobrado en la totalidad o en el periodo en que se expidió. Entonces, es aquí donde también entro a detalle a saber el tipo de comprobante que se emite mes por mes. Entonces, adelante azul. Disculpe, profe. En otros ingresos también se podía considerar lo que viene siendo esos, esos ingresos que están en el estado de cuenta, pero que realmente no cuentan con un comprobante fiscal, como podría ser un préstamo, no sé, que un acreedor me preste a mí, o un traspaso entre cuentas. Ujú. Es correcto, Azul. Es decir, como lo vimos ahorita en el apartado anterior, si tengo otro tipo de ingresos en mi cuenta bancaria, como lo es un préstamo en el cual existe un contrato, es ahí donde únicamente como carácter informativo azul le informas a la autoridad. ¿Por qué? Porque como recordemos que ese tipo de ingresos totalmente ajenos a pagar impuesto, lo único que hacemos azul es de carácter informativo informar a la autoridad que obtuve otro tipo de ingresos. Muy bien, gracias.
Entonces, una vez que vi el apartado de los ingresos, observo el apartado de las deducciones autorizadas. Es decir, que aquí voy a encontrar en esta actividad todas las deducciones que estén autorizadas de acuerdo a la actividad que desarrollamos. Mismo proceso, si yo le doy detalle, tengo que identificar, muy importante, observen, monto detallar 233,000. Tipo de deducción, gastos, estímulos, deducción fiscal de inversiones y adquisiciones en el ejercicio. Entonces, es aquí donde yo tengo que colocar ese tipo de información. Observen gastos, qué tipo de gastos. Por ejemplo, en el caso de actividad empresarial y profesional, si tienen empleados a su cargo, todos los pagos que se hagan al IMSS, Infonavit, lo podemos desglosar en este apartado, pero ojo, únicamente lo que paguemos como patrón. Las cuotas del IMSS, las aportaciones del SAR e Infonavit. Si pagamos los salarios, si pagamos los viáticos, si tuvimos honorarios, si tuvimos algunos seguros o fianzas, fletes, acarreos, combustibles y lubricantes. Si ustedes observan, son todos estos tipos de gastos que yo previamente en mi papel de trabajo, en deducciones autorizadas, yo tengo que contemplar. ¿Por qué? Porque sencillamente en mi declaración anual, a mí me pide forzosamente por detalle cuál es tu tipo de deducción autorizada. Observen las devoluciones, las pérdidas por créditos incobrables, la capacitación técnica o científica vinculada con la actividad. Aquí lo que indicábamos, Mar, sí tenemos un previo, ¿cómo les diré? Un previo diploma o un certificado de reconocimiento de validez. Y ese tipo de gasto que nosotros realizamos se convierte en una deducción autorizada. ¿Por qué? Porque aquí, en ese tipo de gastos, es donde yo lo voy a desglosar. Entonces, aquí, previamente, es donde si tienen una actividad empresarial, atrás ya tiene que existir una contabilidad. Una contabilidad donde ya se empezaron a registrar todo el tipo de movimientos, ingresos, deducciones. ¿Por qué? Porque sencillamente yo sé que la declaración, que en un momento vamos a ver la mensual, me pide datos específicos, no me pide más, no me pide detallar el ingreso, no me pide detallar la deducción, pero ¿qué creen? En la anual es aquí donde estos 273,000, perdón, 33,000, tengo que desglosarle. Le tengo que indicar a la autoridad que esas deducciones, cómo se conforman, es decir, esas partidas, por qué gastos están